Inmunidad y nutrición. Al hablar de inmunidad, nos referimos a un complejo de fenómenos biológicos que implican reacciones por parte del organismo contra elementos extraños, vivos o no. Comprende las defensas del organismo contra la acción microbiana, fenómenos inmunitarios propiamente dichos, estados de hipersensibilidad, por ejemplo enfermedades alérgicas, y situaciones biológicas naturales, accidentales o que pueden ser inducidas de manera experimental. Las sustancias extrañas al organismo que inducen la producción de anticuerpos son denominadas antígenos. Pueden ser químicas o biológicas y encontramos aquí a los microbios, toxinas microbianas, venenos, bacterias, virus, parásitos, entre otros. Y los anticuerpos son sustancias antagónicas a los microbios o a los productos que estos elaboran y a través de las células B, o conocidas también como linfocitos, se producen moléculas que van a dar una respuesta a la invasión que se dé por cualquier otro antígeno de los que mencionábamos recién. Entonces, estas sustancias se van a combinar con los antígenos formando un complejo antígeno-anticuerpo que será luego eliminado por las células del sistema inmune. El sistema inmune es un sistema complejo formado por células del timo, ganglios linfáticos, vaso y médula ósea. Aquí en el dibujo pueden observar dónde se encuentran esto que estamos mencionando. Y es importante aclarar que también participa de este sistema el sistema circulatorio y linfático, que serán los encargados de vehiculizar las células específicas e inespecíficas que les van a permitir llegar a los órganos para dar respuesta y regular la respuesta inflamatoria local o también de manera sistémica. La naturaleza del sistema inmune es compleja, interactiva y le permite reconocer y atacar lo extraño, así como reconocer y conservar lo propio. Vale aclarar que hay situaciones puntuales y generalmente de orden patológico que puede significar un accionar especialmente dirigido contra estructuras propias. Esto se debe en ocasiones a anticuerpos que son particularmente activos y son los que se conocen como reacciones de autoinmunidad. En esta imagen podemos observar en detalle el sistema circulatorio y el sistema linfático que mencionaba recién están estrechamente vinculados y son parte fundamental del sistema inmunitario. Podemos observar en la imagen donde se marcan a los nódulos linfáticos, serán los responsables de filtrar el líquido que circula para purificarlo antes de que éste pueda volver al torrente sanguíneo. El sistema linfático devuelve a la sangre el líquido que se perdió cuando atravesó las paredes de los capilares sanguíneos y penetró al intersticio celular, de tal manera que esta circulación permanente es parte fundamental en el sistema inmune. Ambos sistemas se van a encargar de transportar o vehiculizar distintas células. Dijimos recién que había células específicas. Estas van a actuar contra una sustancia extraña, invasora o antígeno, como bien dijimos antes, y han estado previamente expuestas a ella, por lo tanto se han sensibilizado y van a defender de manera puntual la reacción que nuestro organismo va a tener frente a ese antígeno. Por otro lado están también las células inespecíficas que van a defender al organismo de antígenos invasores que se identifican como ajenos. Naturalmente, nuestro organismo tiene barreras que van a impedir el paso de estos antígenos o las reacciones que van a generar en nuestro cuerpo. Encontramos de tipo físico, principales la piel y las mucosas,
de tipo inmunitario, que son estos anticuerpos que decíamos se generan ante la exposición a un antígeno, y químicas o mecánicas que están vinculadas con los cambios del pH, es decir, con la acidez la acidez de nuestro cuerpo, procesos de descamación celular y los movimientos peristálticos. Estas barreras fisiológicas van a ser parte de la reacción que se genera en nuestro cuerpo para defendernos de una agresión externa. La primera línea de defensa que tiene nuestro organismo está dada por la piel y las mucosas. La piel va a actuar como la primera barrera para impedir la entrada de antígenos bacterianos, víricos o químicos. Y las mucosas van a actuar ya que poseen secreciones con enzimas proteolíticas y anticuerpos que serán capaces de destruir cualquier antígeno bacteriano al que sea expuesta. En el aparato digestivo también vamos a encontrar una barrera que se encarga de impedir el ingreso de agentes patógenos o sustancias que puedan generar una reacción. Allí encontramos un sistema de nódulos linfáticos que se denominan placas de Peyer. Allí encontramos las células B, que son las encargadas de secretar inmunoglobulinas, y otras células inmunes como por ejemplo los macrófagos, las células T y las células asesinas o conocidas también como natural killer. Luego encontramos una segunda barrera de defensa, que será la responsable de generar una respuesta inflamatoria. Va a estar mediada por células con capacidad fagocítica. Encontraremos también a los leucocitos inespecíficos. Allí están los neutrófilos o leucocitos polimorfonucleares. Estos, a su vez, envían señales a otras células del sistema inmune, generando una reacción conocida como quimiotaxis. Están también los macrófagos, que serán los responsables de segregar sustancias que estimularán al sistema inmune y permitirán que los linfocitos B y T sean activados para intervenir en este proceso de inmunidad o de reacción. El ataque contra los microorganismos agresores se va a manifestar directamente a través de la inflamación. Por eso decimos que esta segunda barrera incluye justamente una respuesta inflamatoria. Acá hay una imagen que puede mostrarnos en parte cómo es la respuesta a la entrada de gérmenes. Ante la agresión a la piel, por ejemplo por una astilla, se va a desencadenar todo un proceso que va a permitir que el organismo responda a la acción de estos antígenos que van a ir generándose para reproducirse. Los primeros que van a acudir son los leucocitos inespecíficos. Decíamos que ahí estaban los neutrófilos o leucocitos polimorfonucleares, que serán los encargados de fagocitar bacterias, pero al mismo tiempo de enviar señales a otras células del sistema inmunológico. En este proceso que decíamos se conoce como quimiotaxis, porque van a permitir que a la distancia y a través de la estimulación química vengan a formar parte de la reacción otros elementos que serán fundamentales para poder evitar mayores consecuencias ante estos antígenos. ¿Quiénes llegarán entonces? Los macrófagos, que van a fagocitar directamente las bacterias y que van a ser los responsables de generar la inflamación y la vasodilatación también, porque justamente va a ser necesaria la intervención de la sangre y es por esto que la vasodilatación permitirá una mayor circulación en cuanto a cantidad de sangre, favoreciendo la llegada de proteínas y otras células que se van a encargar del ataque hacia los gérmenes.
Los macrófagos también secretan sustancias activadoras como los interferones, interleuquinas y prostaglandinas, además de procesar los antígenos de la superficie de la bacteria fagocitada para presentarlos a los linfocitos T y B a fin de que puedan reconocerlos e inicien estos ataques específicos contra las bacterias que han provocado la agresión. Al ser activados los linfocitos B, se van a ir diferenciando y madurando a células plasmáticas que van a producir numerosa cantidad de anticuerpos. Algunas células B no maduran hacia esas células plasmáticas, sino que se conservan como células B de memoria para responder a futuros ataques de la misma bacteria. Acá hay una imagen en donde podemos ver la célula madre sanguínea en el proceso en el que se va a ir modificando para dar lugar a los linfocitos B, a los linfocitos T y también a otras células sanguíneas que son fundamentales para participar de todo este proceso de inmunidad. Los linfocitos T serán los responsables de la inmunidad celular, que ya vamos a ver en detalle, y por su parte los linfocitos B serán los responsables de la inmunidad humoral. Acá está una gráfica que permite ir viendo en detalle también este origen de los leucocitos. Las células madre son indiferenciadas en la médula ósea, pero serán las que dan origen a todos los tipos de células de la sangre. Van a ir madurando, dividiéndose y comienzan a especializarse para dar lugar finalmente a células maduras específicas para cumplir diferentes funciones. Cuando hablamos de los fenómenos inmunitarios, hay que poder diferenciar, por un lado, a la inmunidad natural, que será la propiedad del organismo de no contraer una enfermedad a causa de procesos defensivos que son naturales. Nuestro organismo tiene como primera respuesta una acción ante un agente patógeno que tiene como finalidad impedir la aparición de un proceso infeccioso. Entonces, cuando hablamos de esta inmunidad natural, vamos a tener factores que influyen directamente, como por ejemplo la raza, el sexo, la edad, la alimentación, que cumple un rol fundamental para preparar a nuestro organismo ante los agentes externos, la fatiga o el estrés, y el alcoholismo y el tabaquismo, entre otras cuestiones que pueden generar una incidencia en cómo reaccionamos ante determinados agentes agresores. A veces en un individuo inmune lo mismo pueden penetrar gérmenes de una enfermedad que generan un proceso de infección, pero que no se manifiesta como enfermedad. Aquí es lo que conocemos como portadores sanos, que en realidad al no tener esta enfermedad circulan sin ninguna precaución y son los que verdaderamente representan un riesgo para aquellos individuos que puedan estar expuestos o sean más receptivos a la agresión de estos gérmenes. La alimentación, decíamos recién, cumple un rol fundamental para la inmunidad natural, pero también hay otros factores que pueden influir, el frío o el calor excesivos, la fatiga y los hábitos que mencionábamos tóxicos como el tabaquismo y el alcoholismo, ya que van a afectar directamente la capacidad de reacción ante un agente agresor. Y por otro lado tenemos la inmunidad adquirida. Cuando uno ha sido expuesto y supera una enfermedad infecciosa, hay un estado inmunitario que se da en nuestro organismo. No todas las enfermedades van a permitir que nosotros tengamos una inmunidad permanente hacia el mismo agente agresor. Algunas van a producir breves periodos de inmunidad y otras ninguna. La superación de la enfermedad puede dar lugar al fenómeno que se conoce como portadores convalecientes,
Nos referimos a individuos que una vez que superaron la enfermedad, continúan hospedando gérmenes patógenos y de a poco se van eliminando. A su vez, la inmunidad natural se puede clasificar como activa cuando se da fruto de una infección o enfermedad y pasiva cuando se recibe a través de la placenta o por la leche materna. Y la inmunidad artificial también se clasifica en activa o pasiva y hablamos aquí de la intervención que puede generar una vacuna promoviendo justamente la inmunidad artificial activa o a través de sueros inmunes que se va a denominar inmunidad artificial pasiva. Son muchos los fenómenos inmunitarios que se producen en nuestro organismo. Hace un momento mencionábamos que había una acción específica e inespecífica y dada por la acción de las células B y las células T. Entonces, aquí podemos hacer referencia a que los más importantes de estos fenómenos que se dan en nuestro organismo serán los mecanismos humorales y los mecanismos celulares. Cuando hablamos de inmunidad humoral, tenemos que tener en cuenta que hay sustancias circulantes producidas por diversas células, esto que mencionábamos con el nombre de anticuerpos, que van a ser los responsables de proteger al organismo frente a bacterias y toxinas a las que podemos estar expuestos. Estos anticuerpos viajan por la sangre, se unen a antígenos que afectan a nuestro organismo y van a facilitar la captación por los macrófagos para luego poder ser eliminados. Este complejo, que ya dijimos se denomina antígeno-anticuerpo, va a activar también otras reacciones en nuestro organismo para que el sistema inmune pueda cumplir con su función de proteger y garantizar estados de salud. Acá hay una gráfica que nos muestra cómo la inmunidad humoral va a tener distinta reacción dependiendo de en qué momento hemos sido expuestos o entramos en contacto con el antígeno. La primera vez que tenemos la exposición a una determinada sustancia o bacteria o lo que fuere que tiende a agredir a nuestro organismo, va a haber una respuesta que va a tener determinado tiempo y va a generar la elaboración de sustancias que justamente van a desencadenar todo este proceso inmunitario. Eso va a cambiar en la medida que volvamos a ser expuestos al mismo antígeno. Entonces, se puede ver en la gráfica como en la que tenemos a la derecha ya hay una respuesta desde el contacto con el antígeno que se va a dar de manera más rápida en una nueva exposición. Dijimos recién que el complejo antígeno-anticuerpo desencadena otro proceso que va a destruir a las bacterias agresoras. Es este sistema de complemento que está compuesto por una serie de proteínas séricas que serán las responsables de atacar a estas sustancias y se van a ir generando o activando a modo de cascada y de forma sucesiva. Tendremos primero la reacción de las células B de memoria que se activan de forma específica cuando una misma bacteria vuelve a penetrar el organismo. Luego está la inmunoglobulina M que se produce siempre luego de una primera exposición al huésped. Vendrán después la inmunoglobulina G que se produce cuando ya hubo una segunda exposición y es una respuesta sensibilizada de nuestro organismo ante ese agente. Y hay otras inmunoglobulinas que van a ser segregadas por distintas secreciones, también son abundantes o están presentes en la saliva. La inmunoglobulina E, que
también interviene en la protección frente a ciertas alergias particularmente, y de esa manera este sistema de complemento va a ser el responsable de dar lugar a la agresión frente a algún antígeno. Acá tenemos una imagen que nos muestra la estructura de los anticuerpos o inmunoglobulinas para que podamos identificar cuál es la forma con la que se conocen y se han descrito estos anticuerpos. Y teníamos entonces la inmunidad celular, que también decimos que tiene una función fundamental en el proceso de defensa y está integrado, compuesta por todas las respuestas en las que interviene las células del sistema inmune y no, como hablábamos recién, la mediación de un anticuerpo. En esta inmunidad celular está particularmente presente las células T y las natural killer, que van a reconocer a las células que han sido invadidas. Se va a dar un contacto directo entre célula y célula y se van a destruir las células infectadas a través del proceso que conocemos como fagocitosis, en donde se engloba y se digiere a la partícula extraña. Los linfocitos T, en este caso, también van a segregar linfoquinas, interferones, interleuquinas y factores de necrosis tumoral. Estas células T maduran en el timo y adquieren funciones específicas. Entonces vamos a encontrar a las células T colaboradoras, que serán las responsables de coordinar el ataque frente a la infección y van a ser las responsables de activar a los macrófagos, a las células B y a otras células T. Luego están las células T citotóxicas, que eliminan las células infectadas a través del proceso que se conoce como citotóxico. Y finalmente las células T supresoras, que van a ser las que se encarguen de reducir e interrumpir el ataque, segregando factores de desactivación o supresores. Acá tenemos entonces en esta gráfica también una descripción visual, si se quiere, de la inmunidad humoral y de la inmunidad mediada por células, en donde podemos observar a los microorganismos que generan la agresión, luego cuáles son los linfocitos que se encargarán de dar respuesta a esa acción patógena, el mecanismo a través del cual van a poder cumplir con el rol que les compete en este sistema inmunitario, a través de qué se va a ir dando esa reacción y cuál va a ser la función específica. Las células inmunes se encargan de sintetizar y secretar numerosas sustancias que intervienen en la respuesta inmune y que van a ser las responsables de activar e inhibir funciones puntuales. Encontramos aquí al interferón y la interleuquina 2, que serán las responsables de activar a las células natural killer, la interleuquina 1, que activa a las células T para que puedan producir interleuquina 2, esto también genera fiebre, los factores quimiotácticos, que serán los responsables de atraer químicamente a las células inmunes hacia el lugar específico en donde se tiene que generar la defensa, y las prostaglandinas, que derivan de los ácidos grasos de las membranas y que van a intervenir en respuestas inmunes locales mediante un efecto de tipo hormonal. Sabemos que nuestro aparato digestivo tiene como principal finalidad el poder captar nutrientes del medio externo e incorporarlos al medio interno. Por eso este sistema requiere y utiliza diferentes mecanismos inmunológicos para poder aprovechar componentes convenientes y neutralizar o eliminar aquellos que resulten tóxicos o perjudiciales. Si hablamos desde el punto de vista cuantitativo, se considera el aparato digestivo como el mayor órgano linfoide
y el principal del sistema inmune asociado a mucosas. Por esto también es que la malnutrición puede ocasionar importantes cambios en el intestino, por ejemplo, la atrofia de la mucosa, el aumento de la permeabilidad intestinal y la atrofia directa del sistema inmune que está asociado con una reducción del número de los linfocitos y de la actividad de las células que intervienen en la acción inmune. Hoy se conoce y se habla bastante de lo que es la flora intestinal como parte de este sistema inmune fundamental. Nuestro aparato digestivo está colonizado por una enorme cantidad de gérmenes y cuya función fundamental es contribuir a la captación de nutrientes energéticos y a su vez garantizar que no ingresen al medio interno sustancias que puedan resultar dañinas. Cuando hablamos de la fermentación que se da en el intestino, tiene también como finalidad que se puedan absorber constituyentes de la fibra alimentaria no absorbibles. Entonces, esto sería un ejemplo directo en donde va a haber una acción específica de nuestro aparato digestivo para poder tomar aquello que es requerido o necesario para utilizar y eliminar aquello que no. Entonces, la flora intestinal modulará en cierto modo la presencia de gérmenes patógenos y lo va a hacer a través de la modificación del pH para evitar que determinados gérmenes puedan desarrollarse en este espacio. La dieta puede incidir directamente en la constitución o en cómo está compuesta esta flora intestinal y por ende cómo va a favorecer a las defensas de nuestro organismo contra agentes agresores. Cuando hablamos de microorganismos que no son habitualmente patógenos y que crean por sus características un microambiente poco propicio para que estos patógenos se desarrollen, nos referimos a los probióticos. Entonces, son microorganismos vivos que componen la microbiota y que van a beneficiar a la salud intestinal. La dieta también puede aportar elementos que favorezcan el crecimiento o la actividad de los componentes que sí resulten benéficos y entonces aquí los englobamos en el término de prebióticos, que serán los encargados de nutrir a los microorganismos vivos de la microbiota. Encontramos algunos ejemplos característicos en las imágenes de esta gráfica que dan cuenta de dónde podemos obtener a estos microorganismos vivos, por ejemplo en el yogur, en algún alimento fermentado, y entre los prebióticos los más reconocidos tienen que ver con la fibra en sus distintas formas para poder favorecer o alimentar a estos microorganismos presentes también en los alimentos. Hay ciertos nutrientes que tienen efectos sobre el sistema inmunológico. Esto ha dado lugar a lo que se llama, como en la visión clínica, de las dietas inmunoestimulantes. El adecuado funcionamiento del sistema inmune depende significativamente del estado nutricional de los individuos y la síntesis, función y balance de las células inmunomoduladoras requiere de un aporte equilibrado de energía, aminoácidos y demás nutrientes que garantizarán el funcionamiento correcto de este sistema inmune. El efecto de determinados nutrientes sobre el sistema inmunológico dio lugar a esto que se llama como inmunonutrición y son efectos relativos o vinculados a los sistemas de defensa. Es muy importante la función que tenemos en nuestra tarea para poder contribuir y favorecer estados de nutrición adecuada que garanticen o promuevan que nuestro organismo esté preparado para defenderse ante agentes agresores.
La inmunidad involucra muchos procesos metabólicos para poder dar lugar a la generación y diferenciación celular, a la síntesis y secreción de mediadores inmunológicos, el reconocimiento y unión a receptores específicos que también van a permitir que las células inmunes vayan logrando especificidad en su accionar. Cualquier desequilibrio nutricional va a afectar directamente la acción del sistema inmunológico. La deficiencia de vitaminas y ácido fólico, por ejemplo, va a provocar una depresión del sistema inmunológico. Por eso es que también cuando hay una persona malnutrida, es probable que haya una mayor susceptibilidad a infecciones y que se altere la síntesis de las células T y de los anticuerpos. Si hablamos de nutrientes específicos que debemos considerar, hacemos mención al hierro, que su déficit, por ejemplo, provoca el deterioro de la inmunidad mediada por células y una disminución de la actividad quimiotáctica de los neutrófilos y su capacidad bactericida. Se va a incrementar entonces la sensibilidad a las infecciones. Cuando hablamos del zinc, también ante una situación de déficit habrá mayor susceptibilidad a las infecciones debido a que disminuye la respuesta humoral y celular. Por eso cuando vemos los suplementos que se suelen promocionar comercialmente, casi todos están incluyendo el zinc porque mejoran a un sistema inmune deprimido. El cobre, ante su déficit también encontramos inmunodeficiencia humoral porque disminuye la síntesis de anticuerpos. El selenio tiene también una acción directa en el sistema inmunitario, participa en procesos de protección celular, por lo tanto se verá afectada esta acción defensiva cuando encontramos déficit de selenio. Ante el déficit de magnesio hay una menor respuesta humoral y celular y también se lo encuentra vinculado con un menor reconocimiento y eliminación de células neoplásicas. Los lípidos dietarios desempeñan un papel inmunorregulador. El déficit de vitamina A reduce la respuesta de anticuerpos, mientras que ante suplementos controlados se da una mejor proliferación de las células T y de las natural killer, también de los macrófagos. Respecto a los carotenoides, se ha determinado que inhiben el desarrollo y crecimiento de las células neoplásicas. La vitamina E incrementa la proliferación linfocítica. La vitamina C, que ya la conocemos como un importante antioxidante, podría influir en la respuesta inmune de manera similar al selenio y a la vitamina E. Y luego encontramos otras vitaminas que también van a ir cumpliendo diversas funciones y que inciden en la calidad y cantidad de los anticuerpos que el organismo puede generar. Encontramos aquí la vitamina B6, B12, el ácido fólico, entre otras. Entonces, con todos los nutrientes y micronutrientes van a cumplir una función específica y determinante para asegurar y promover procesos de protección ante la agresión externa. Muchas gracias.